Y nada, vamos a empezar. Buenas tardes. Estamos muy contentas, yo creo que tanto Ana como yo estamos muy contentas de que haya tanta gente amiga enchufada. Y bueno, yo personalmente estoy muy contenta porque esta tarde vamos a hablar de Cádiz. Y Cádiz no es cualquier ciudad si hablamos de fotografía. Ay, Bueno, Cádiz no es eso, cualquier ciudad si hablamos de cualquier cosa. Da igual de lo que hablemos. Pero bueno, si hablamos de fotografía, Cádiz es la ciudad a la que llegó el primer daguerrotipista profesional, el norteamericano George Washington Halsey, que había nacido en Nueva York hacia 1813 y que venía de La Habana, que era también territorio español. Él, como sus hermanos, era profesor de caligrafía y autor de un manual de caligrafía, y en diciembre del 41 se instaló en una azotea de la Plaza de San Antonio y usaba la máquina de Walcott, la que no invertía la imagen, pero hacía unas fotos muy pequeñitas. Luego vino a Barcelona, en fin, ahí empezó todo. Y Cádiz es también la ciudad que ha estudiado Rafael Garófano, que es el motivo de nuestra tertulia de hoy. Es la ciudad cuyas fotografías y cuyo cine ha estudiado Rafael Garófano y sobre la que ha coleccionado una enorme cantidad, que ya nos contará Ana, una enorme cantidad de imágenes. Yo creo que como muchas de las personas que estamos aquí esta tarde, las fotografías tienen mucho que ver con nuestros estudios, con nuestras investigaciones, y muchas veces las compramos por eso, por un interés de estudiar. En su caso, él, que ya nos contará Ana, que era licenciado en filosofía, doctor en historia, profesor toda su vida, eh, profesor con una gran dedicación y con una gran dedicación a la imagen de Cádiz, pero que tuvo tiempo de dedicarlo al club de fútbol de la ciudad o a trabajar en política, y que investigó muchas cosas desde el cine, con el que empezó en los años 80, y con la fotografía, a la que se pasó en los años 90, el cine, el precine, la fotografía, la prefotografía, fotógrafos importantes de la ciudad como Raimundo, postales, estereoscópicas, en fin. Toda una serie de estudios, de investigaciones y de objetos que formaron su bibliografía por un lado y su colección por otro, de la que hoy tenemos la suerte de que Ana Martín de Oliva Garófano nos vaya a hablar. Ana es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un máster en Arte, Museos y Gestión de Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y prácticas en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha estudiado conservación y restauración del patrimonio en la Universidad de La Laguna y ha hecho prácticas en el Archivo Histórico de Tenerife como restauradora de obras en papel. Ha hecho proyectos de conservación preventiva, de restauración de fondos y de colecciones, y yo creo que hasta ahora su trabajo más importante justamente tiene que ver con la colección Garófano, con la que está trabajando actualmente, catalogando, digitalizando, preparando para exponer y de hecho exponiendo, como ya ha hecho en esa exposición que se ha cerrado hace poco sobre la colección allí en el propio archivo, y de la que nos hablará. Ana, como podéis ver, es una persona con una buenísima formación, como demuestra su currículum, es joven, como se puede ver, y es una persona muy entusiasta, ¿no? Con muchas ganas de aprender. De hecho, en los últimos tiempos no hay curso importante que se haga en cualquier parte de España sobre identificación o sobre conservación y restauración en el que Ana no esté. Y nada más,
Es un gusto que estés esta tarde aquí, Ana, para hablarnos de Rafael Garófano y para hablarnos de su colección también. Así que muchísimas gracias. Te escuchamos todos con los micrófonos en silencio y cuando termine tu charla, pues quien quiera intervenir, que abra el micrófono y que comente o pregunte o lo que quiera. Venga, muchas gracias. A ti y gracias por haberme querido tener aquí y poder compartir un poquito esta colección y quién era Rafael. Voy a compartir la presentación que he hecho. A ver, que está... aquí. Segundito. Creo que es esta. Si podéis confirmarme primero que se vea bien. ¿Sí? Muy bien se ve. Vale, muchísimas gracias. Pues como ha dicho Mari, voy a hablar de la colección de Rafael que dona al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. ¿Vale? Rafael, y esta es una de las imágenes de mis favoritas que muestra Cádiz en sus inicios, que todo agua, no existe casi el puerto y es maravillosa. Entonces, María ha hablado un poco de Rafael y yo voy a hablar un poquito más. Él nace en 1947 en San Fernando y su padre era un astrónomo de la Marina, de la Armada. Y tenía una escuela de formación de matemáticas. Entonces, él, con un padre matemático, no quería estudiar matemáticas y le dice que quiere estudiar filosofía. Entonces, en Cádiz ni en San Fernando había filosofía y se va a Salamanca. Él empieza haciendo el seminario, pero se da cuenta que él quiere enseñar, que él sí le gusta el servicio público, pero desde otro punto de vista. Termina filosofía y psicología. Y fue profesor en Salesiano y en los institutos del Rosario y Columela. Después se saca las oposiciones y entra en el Columela ya con su oposición. Y después se va a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y allí es cuando empieza a hacer una filosofía de la imagen. Él ya empieza a centrarse en la historia de Cádiz, él se enamora de Cádiz y de la historia, se viene a Cádiz y todas las clases que iba impartiendo en la universidad las va enfocando a este punto de el cine y la imagen, y ya a través del cine y la imagen, la fotografía. Se doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y a la vez de todo esto, coetáneamente, no sé si cerrar un momento la ventana, ¿se escucha mucho? Es que no os veo. Bueno, coetáneamente, pues tiene su parte política. Él, cuando viene de Salamanca, funda el Partido Socialista en Cádiz con otros compañeros y llega a ser concejal de Política, Tráfico y Cultura, diputado provincial, delegado provincial de Cultura y, como ha dicho Mari, llega a ser presidente del Cádiz Club de Fútbol y también presidente de la Cruz Roja. Esto en Cádiz es una cosa muy bonita porque siempre le hacían bromas al respecto de que es el único presidente de un club de fútbol doctorado en historia y profesor de filosofía. Entonces, él durante todo el tiempo es un gran investigador y a través de sus investigaciones, pues como quiere compartir con el público, se hace escritor, pero se hace escritor porque su afán de compartir lo que investiga y lo que encuentra y lo que haya y las curiosidades que a él le dan la vida, quiere que llegue a todo el mundo. Entonces, aquí he puesto una lista de algunos de sus más... es que no sé ni cómo describirlo porque
son investigaciones, aunque sean libros, son investigaciones casi doctorales. Él no dejaba nunca nada, ningún punto, ninguna coma sin haberla pensado mucho antes. Entonces, ahora mismo, el primero que he puesto, Historia Ilustrada de la Fotografía en Cádiz, que va de 1840 a 1927, de hecho, se ha publicado póstumamente. Él lo llega a escribir y lo termina, pero no llega a poder publicarlo. Entonces, gracias al archivo, a la Junta y a su editor, ha visto la luz a la vez que la exposición y vamos, es una maravilla de libro y espero que todo el mundo, si lo lee, le encante como a mí. Entonces, él se hace un referente nacional de la investigación de la fotografía a través de su labor como investigador en biblioteca, archivo, museo. Se recorre todas las subastas que pudiera tener cualquier cosa relacionada con Cádiz, incluso con la provincia, y empieza ese coleccionismo por necesidad. Como ha dicho Mari, antes, como no teníamos tanta acceso a la información de Internet como lo tenemos ahora, empieza a coleccionar para poder hacer esas investigaciones y tener esas imágenes físicamente. Luego, ya posteriormente, su afán de coleccionismo es por cultural. Él quiere completar su colección lo máximo posible para que después llegue a todo el público. Entonces, aquí tenemos dos imágenes de un daguerrotipo y un ambrotipo de su propia colección, que son las más de bonitas. Cuando él enferma, hace ya más de 6 años, de cáncer, comienza a plantearse qué va a hacer con su colección, qué va a legar, porque él no tenía hijos, no tenía a quién dárselo y si lo podía legar a la familia, podíamos nosotros en la familia acogerla, pero él tenía mucho miedo de que se disgregara, no llegara íntegramente toda a estar completa. Y nosotros tampoco íbamos a tener sitio físico, como diré ahora, para poder acogerla. Entonces, quería encontrar un sitio que tuviera una capacidad conservativa y también, llegado el momento, restaurativa, un sitio que le diera confianza y que su colección llegara al público. Entonces empieza a formarse su sueño de crear una fototeca en Cádiz. Él confiaba muchísimo en el Archivo Histórico Provincial, que es donde él hacía muchas de sus investigaciones, y cuando llega el momento, pues decide donarlo aquí al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Contacta con Santiago Saborido, que es el director aquí del Archivo Provincial, y habló con él mucho antes de la última parte de su enfermedad. Él ya tenía, cuando tomó la decisión, quería hacer una donación directa, tenía que ser antes de su fallecimiento, porque si fuera póstumamente iba a haber más problemas para poder hacerla. Y la intención era presentar esta colección como el primer paso de crear esta fototeca para que luego la gente se animara a donar, que de hecho hemos tenido la suerte de ver cómo está pasando y ya nos han venido varios casos de personas que han querido traer cosas de su propia colección privada. Entonces, cuando él, en el diciembre diciembre de 2023, empieza a estar muy malito y le dicen que es el momento ya de empezar las cosas, se dirige a Santiago y lo empiezan a poner todo en marcha. El archivo necesita un catálogo inicial para poder aceptar la donación y se me pide que haga ese catálogo. Entonces, ahora hablaré un poquito de él.
Posterior a este catálogo ya se pudo hacer una aceptación oficial y después hubo un proceso de embalaje, de transporte y la colección al archivo. Esto ya fue posterior a su muerte, tristemente. Después hemos tenido el proceso de inventario de toda la colección y luego la publicación en el BOJA de la aceptación, ya que fue en junio, y ahora estamos con el proceso de catalogación, digitalización y propagación al público, ¿vale? Entonces, este catálogo inicial, como veis, una persona, 3 días, una nevera y una mesa, 300 imágenes y 83 páginas. Cuando se me encarga, se me pide que haga este catálogo, me voy sola, estando Rafael en el hospital, a su casa y los que lo conocían, y si algunos han ido alguna vez a su casa, él te enseñaba las cosas de una manera muy especial, porque él era muy entusiasta con sus nuevos hallazgos, pero tú te sentabas en su salón y él te lo sacaba. Tú no sabías de dónde estaba. Nunca, nunca llegamos a saber la cantidad de cosas y el máximo de su colección hasta que no llegamos allí y lo vimos sin estar él ya presente. Cuando llego yo sola y me veo que toda la casa es un museo, toda la casa, despacho, habitación de invitados, biblioteca, el salón, su propio cuarto, todo es un museo. Pues me planto allí, pongo una mesa blanca delante de la nevera blanca y me monto ahí mi estudio de fotografía, empiezo a poner cosa por cosa, a hacer las fotos, a dejarla todo en su sitio porque no quería mover nada y pues creo este catálogo, que entonces pues tenía un poco pues linternas mágicas, lámparas para sinoscopio, estereoscopios, cámaras analógicas, luego álbumes enteros de fotografías, de estereoscopias. Tenemos aquí un poquito lo que podemos ver. Es solo una pequeña parte. Aquí vemos daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, las placas de cristal de estereoscopia, las estereoscopias. Llega un momento que hay tal cantidad que ya no puedo hacer fotografía por fotografía y empiezo a sacar y mostrar los montones, en plan de, pues aquí hay un montón, hay muchísima cantidad y esto pues necesita un trabajo de catalogación mucho más exhaustivo. Aquí podemos ver las linternas mágicas con negativos en cristal. Luego también muchísimo, se ha donado toda la bibliografía que él tenía, todos sus trabajos, sus libros, absolutamente todo. Toda la casa, todo lo que se han querido traer, se ha donado. Entonces, cuando el archivo aceptó la donación y empezamos a traerlo, salieron 136 cajas. Todo el montaje estuvo a cargo de Santiago y también tuvimos ayuda de Carolina Maqueda Méndez, que es la restauradora aquí en el archivo, que ayudó muchísimo también para que entre los tres hicimos que todo llegara en perfectas condiciones y que no hubiera ningún daño a ninguna pieza. Entonces, posterior a esto, cuando ya llega aquí, tengo la suerte de que el archivo quiere empezar a contar conmigo y me dejan a cargo de la colección y del inventario inicial. Este inventario inicial consta de más de 15.000 piezas. En esta pequeña parte priorizamos poner la ubicación de dónde estaba guardado en ese momento, el formato, las dimensiones, el estado de conservación, el material, las fechas si las sabíamos, el fabricante o autor también si era posible y observaciones o descripciones que teníamos de ello. Entonces, aquí tenemos una pequeña lista de algunas recopilación. Esta no es entera, es solo una pequeña, que podemos ver que, por ejemplo, tarjetas postales tenemos 2073, de fotografías tenemos 2016,
fotografías dentro de los álbumes tenemos 851, tarjetas de estereoscopio tenemos más de 1000. Es una cantidad inmensa lo que abarca esta colección y hay muchísimo trabajo que hacer. Así que primero con este inventario inicial se lleva al depósito. Me han dado permiso para mostrar estas fotografías. Los depósitos aquí en el archivo, pues por supuesto, tienen todas las medidas de conservación y prevención y extinción y climatización adecuadas. No hay ningún peligro de que pase nada, esperemos. Aquí podemos ver que aparte de la climatización también tenemos puesto ahí para supervisarla. Esto es una disposición temporal. Esto se hizo el inventario y se fue colocando para sacarlo de esas cajas de transporte. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los álbumes fotográficos algunos de ellos que hemos traído. Están colocados sobre papel barrera. También la idea es que en su momento estén en cajas de conservación a medida. Algunas piezas que necesitaban estar en frío, pues han ido al frigorífico también, que está todo pensado. Entonces, llegamos al momento que después de este inventario, ya queremos empezar pieza por pieza a catalogarla. Entonces, estamos haciendo coetáneamente catalogación y digitalización. Se ha contado con un maravilloso fotógrafo como es Daniel Salvador Almeida para hacer parte de la digitalización, sobre todo de las piezas volumétricas. Como podemos ver aquí, esto es una linterna mágica con adaptación de microscopio. Aquí. Entonces, eso por una parte, luego está el proceso de catalogación para luego hacer el del archivo, que sería un examen organoléptico, una compilación de los datos que nos aporta la imagen y la digitalización de la misma y un almacenamiento conservativo. Entonces, a la vez que estamos catalogando la imagen, la estamos preservando. Queremos con esa digitalización que en un momento dado esa pieza no tengamos que volver a tocarla. La idea es ponerlo digitalmente al público y que todo el mundo pueda observarlas, pero que no tengamos que volver a manipular las piezas, al menos que se vaya a hacer una exposición o haya un evento muy especial o venga alguien que lo necesite por alguna razón específica. La idea es tocar lo menos posible y que prolongar su duración en el tiempo, en las mejores condiciones posibles. Entonces, una vez catalogado, aquí os enseño más o menos cómo están quedando. Cada material está en una caja propia con su sistema de conservación propio. Aquí podemos ver pues, en diapositivas de linterna mágica en cristal, postales, que cada una están pues, en sobres de algodón, en cajas también de conservación. Aquí podemos ver que también cuando se ha necesitado los sistemas de conservativos se han hecho a medida y según las necesidades. Por ejemplo, aquí vemos tarjetas de estereoscopia que los sobres han tenido que hacer a medida y también imágenes de linternas mágicas en madera o incluso las que tienen solo cristal sin soporte, se han hecho con sobres de 4 solapas, también con material de prevención. Entonces, a la hora de catalogar, se ha hecho una catalogación específica para archivos. Entonces, se le da la nomenclatura del Archivo Histórico Provincial de Cádiz,
el depósito donde se encuentra, a la colección a la que pertenece, el número de caja y qué número dentro de esa colección se le ha dado a esa imagen, a fotografía, postal o en este caso es una postal. Tenemos la suerte de que algunas tienen nombre propio y podemos hacerle una nomenclatura muy sencilla, otras cuestan un poquito más. Las intentamos datar lo más exactamente que podamos, en unos casos más sencillos, otros casos es más complicado. Entonces, luego está la descripción, en este caso tarjeta postal, imagen fotomecánica de autor, vista panorámica del derribo de las murallas de Cádiz, con tranvía a la izquierda, trabajadores y carretas en el centro y a la derecha. Maravillosa fotografía que se hizo cuando se estaban derribando las murallas y estaban los operarios usando las piedras que luego se usan para hacer una ampliación en el puerto. Entonces, estas postales, por ejemplo, ya las ha usado mi tío. Rafael las había puesto en su libro de postales, en este caso. Entonces, pues también se hace la anotación en qué libro está y en qué página. Y luego, pues la anotación es como que tiene sellos, indicaciones, información manuscrita. Hay algunas que están mecanografiadas incluso, según el año. Después llega el proceso de divulgación, o sea, tanto el archivo como yo, todos hemos intentado que esta donación llegue al público, el público sepa que la tiene aquí, que la va a poder disfrutar en un futuro, que Rafael, su máxima prioridad era que el público pudiera contar con ella. Y entonces, pues tanto digitalmente como en publicaciones de periódicos, como en televisión, pues hemos intentado que la historia y la colección llegue al máximo número de personas posible. Luego llegamos a la exposición. La exposición se hace para intentar calmar un poco al público, también porque sabemos que la gente tiene muchísimas ganas de ver la colección. Es una colección tan grande, tan extensa, que es muy complicado enseñarla y mostrarla rápidamente. De hecho, podemos llevar una tercera parte del trabajo que hay que hacer. Entonces, decidimos hacer esta exposición, una exposición pequeñita, y como el archivo no cuenta con mucho espacio, se hace en el patio interior. El patio interior tiene la problemática de que cuenta con una claraboya en el techo, que deja pasar la luz del sol. Entonces, mi recomendación es que no puede durar más de 3 meses. Ninguna exposición de fotografía que esté expuesta a una luz indirecta, aunque sea de bastante lejano y que la fotografía esté puesta en sus vitrinas, no lo veo adecuado, así que recomiendo que sea una exposición cortita. Se seleccionan fotografías, postales, una vitrina dedicada a la vida de Rafael, con muchos de sus publicaciones, carnés que ha ido guardando durante toda su vida, de su época de estudiante, de su época de concejal, de su época de presidente del Cádiz. Incluso tenemos fotografías de cuando hizo la presentación de alguno de sus libros. Y entonces, pues, hacemos una pequeña muestra de cada cosa. Hacemos también una de negativos de vidrio, de estereoscopias en vidrio y se hace un merchandising, que es una colección de 10 postales en un librito
para que la gente se lo pueda llevar a casa y incluso se pueden usar porque son totalmente funcionales. Y voy a poner aquí un pequeño vídeo que se hizo de la exposición. Durante la exposición teníamos la problemática o el impedimento de que solo podía estar en el horario del archivo, que es por la mañana. Se decide que vamos a abrir los martes por la tarde para hacer unas visitas guiadas y que así poder llegar un poco más al público que no puede venir por la mañana y que quiera saber quién era Rafael y qué está viendo en la exposición. También se amplían algunas de las imágenes para colocarlas en las paredes a modo de visualización, y yo creo que la exposición quedó muy, muy bonita, y os voy a poner este pequeño vídeo para que veáis cómo fue un poquito. Caminamos por los pasillos viejos, la historia viva en cada reflejo, fotografías en álbum de cristal, Cádiz inmortal en su umbral. Negativos de vidrio tan frágil, cada imagen cuenta un relato ágil. La memoria se despliega ante mí en el archivo provincial de aquí. Sombras y luces de otro tiempo, imágenes que siguen viviendo. Cádiz en cada cuadro brillando, en la memoria nos vamos perdiendo. Rostros que nunca conocimos, paisajes viejos que redescubrimos. Tras cada foto, una vida pasada. En la galería, la historia es narrada. Ventanas al ayer detenidas, los colores de épocas perdidas. Almohadas que marcan el deseo de capturar el instante eterno. Sombras y luces de otro tiempo, imágenes que siguen viviendo. Cádiz en cada cuadro brillando, en la memoria nos vamos perdiendo. Pues esto ha sido mi presentación, no sé si se os ha hecho muy cortita. Pues muchísimas gracias, y cualquier pregunta, de hecho, yo tengo mucho que contar, pero no sabía cómo, qué exactamente, digo, hay tantas cosas que me podía ir mucho por las ramas. Muchas gracias, Ana. Sí, a mí se me ha hecho corta. Se nos ha hecho corta, nos quedamos con muchas ganas de más. Pues y por aquí empezar, estoy para más. por algún sitio, en el chat hay comentarios sobre la canción. ¿Ha sido una canción que se ha encargado para la exposición o qué nos cuentas? La hice yo. ¿En serio? Sí. La inteligencia artificial ahora es maravillosa y la hice yo. La hice yo, la creé yo para la exposición y vamos, yo creo que es perfecta. Tú hiciste la letra y la inteligencia te puso la música. Me puso la música y la voz. Me puso la música y la voz.
Yo le decía lo que tenía que decir. Resuelta la duda. Estábamos pensando si era la primera vez que por una exposición se hacía un encargo de una canción a alguien. Sí, a mí se me ha encargado. Bueno, pues eso, si quien quiera hacer cualquier comentario, que abra su micrófono y lo haga, si os parece. Creo que están preguntando que si es solo de Cádiz. No, el ámbito temporal de la colección y geográfico sí se centra en Cádiz, pero luego encontramos cosas muy particulares. Por ejemplo, tenemos una colección enorme de estereoscopias, de tarjetas estereoscopias de parques naturales de Yosemite, que también él realizó una publicación, una investigación y una publicación que no se llega a publicar. Está ahí pendiente, esperemos que en algún momento también vea la luz, pero es enorme, es más de unas 500 estereoscopias solo de Yosemite y de los parques naturales cercanos. Y el ámbito temporal, pues desde casi prefotográfico algunas cosas, hasta ya, por ejemplo, postales tenemos de 2006, 2007. Él, aunque terminaba una publicación, él seguía con su colección. Entonces, podía terminar la publicación de las postales, pero si él seguía viendo postales, las seguía adquiriendo. No paraba con la publicación. Ana, después de haberlo visto todo mejor que nadie, como lo has visto tú, ¿qué parte de la colección dirías que es la más importante? Es decir, los álbumes, los daguerrotipos, las placas de linterna. ¿Qué dirías? Pues yo diría que la fotografía. La fotografía tiene una calidad maravillosa, sobre todo como nos estamos centrando en Cádiz, estamos dejando ahora mismo, en este momento, muy de lado fotografías de las personas, retratos. Tenemos retratos pues de Naili Chicano, de Quijano, de Rocafull, de Laurent, o sea, de artistas, de fotógrafos maravillosos que como no sabemos quién es la persona retratada, pues no estamos tocando en este momento. Estamos centrándonos en lo que podemos hacer con más premura, que es Cádiz, y en un momento y posterior pues se empezará con ello. Y si empezamos a diversificar, no terminamos. Entonces, pues por eso nos hemos centrado en lo que es la ciudad. Por ejemplo, de postales, ya están terminadas lo que es la postal solo de la imagen de Cádiz, son 1.390, 1.400 postales solo de Cádiz. Y entonces es maravilloso ver, por ejemplo, plazas que antes eran verdes, ahora casi no existen o son cemento, o por ejemplo el puerto de Cádiz a mí me impresiona muchísimo porque era muy, muy estrecho, muy pequeño, y lo que rodea la Diputación, que es la extensión de detrás, era otro pequeño puerto y ahora, por ejemplo, es todo tierra, o sea, le hemos comido terreno al mar. Con la propia muralla se construye toda esa zona, que es la zona de la Plaza de España. La Plaza de España no existía. La Plaza de España era agua. Y entonces son detalles que yo estoy viendo que yo no, por ejemplo, yo no conocía, y me parece súper interesante y súper importante que lleguen al público y que siga quedando constancia de ello. Ana, si miras en el chat, hay una pregunta de Torcida. Dice que si hay algún daguerrotipo escénico o topográfico. No. Daguerrotipos tenemos algunos de retratos, ambrotipos también y ferrotipos,
pero topográficos tenemos diapositivas de linternas mágicas. Tenemos algunos. Sí. Y escénico también. También tenemos, de linterna mágica también tenemos mucho y de eso sí. ¿Ves que hay una pregunta también de Stephanie? Sí. ¿Mencionaste la visión? Pues para consultarlo online aproximadamente pues todavía no lo sabemos, todavía sí sabemos que vamos a empezar por las postales, las tarjetas estereoscópicas y posteriormente los vidrios, que ya serían tanto diapositivas de linterna mágica como negativos de cristal y estereoscopias en cristal. Sí que está toda la colección de la bibliografía en la red IDEA, red IDEA, que esa sí está totalmente disponible, entonces no solo es su propia bibliografía de sus trabajos, sino también todo el material que él tenía de consulta, libros de cine, de fotografía, de historia, de filosofía, de todo lo que él tenía. Entonces, toda la bibliografía sí ya está disponible para consulta totalmente. Mira, Santiago ha mandado el enlace para poder consultar la bibliografía. Muchas gracias. Ana, has dicho que una de las ideas que tenía Garófano era que al hacer esta donación animar a la gente a que hiciera otras donaciones y Sí. que ya habéis, bueno, ya han recibido alguna. ¿Nos puedes contar algo más? Pues nos han traído sobre todo una colección de estereoscopias de un particular y luego otro particular que tenía otra estereoscopia que le había comprado a Rafael, que él ha querido devolver al archivo para que esté junto con su colección. Entonces, por ejemplo, esta primera donación, que fue un poquito más grande, va a tener su propio nombre, pero este señor quiso que la suya fuera directa a la colección de Rafael, entonces estará dentro de la colección, pero pondremos en un apartado que fue donada por él. Es un doble beneficio de la donación de Garófano, vamos, mejor imposible. Esa era la idea y se está cumpliendo, así que estamos cumpliendo un sueño. Y que llegue muchísima más gente y que la gente se anime, porque es una pena que se pierdan o que se degraden y hay muchos tipos de donaciones. Entonces, pues un poco concienciar a la gente de que cuando tú donas no tienes por qué perder el contacto con esa donación. De hecho, me da muchísima pena que Rafael no decidiera hacer esto en vida. Yo hay muchas veces que digo, es que me apetecería consultarle una cosa o a ver qué pensaría él de esto, o he puesto esta descripción, está bien hecha. Y entonces, hay también otra mujer, otra señora, que está interesada en hacer una donación, todavía no está terminado, pero su idea es esa es una colección de su padre. Su padre era redactor en el Diario de Cádiz, pero como andaba con muchísimos fotógrafos, pues tiene una colección grande de fotografías. Y es una suerte que ella lo quiera donar en vida y estar en el momento, si la llega a donar, para poder consultarle, porque ella es la que sabe lo que tenía su padre. Y es una suerte también que el archivo tenga la buena disposición de recibir El archivo donaciones, es ¿no? maravilloso. Aquí tenemos a Santiago conectado y vamos, yo no puedo estar más contenta.
Desde el primer momento yo se lo transmití a la familia de que aunque yo no estuviera aquí, aunque fuera otra persona, yo estoy totalmente tranquila porque desde el minuto cero han hecho todo pensando en el futuro, pensando en que la colección esté lo mejor posible, llegue al mayor número de personas posible. No han escatimado en buscar a los mejores para digitalizar, los mejores para hacer consultas de posibles restauraciones. Es una suerte que mi tío eligiera el archivo y que se estén portando también. No sé si- Yo Pues tengo una pregunta, sí. perdón. Hola Ana, que Hola. muchas gracias por compartir todo lo del proyecto, que es súper interesante. Y yo tenía una duda un poco más técnica por el Sí, tema de gajes del oficio y tal, sí, sobre cuando has claro, comentado lo del frigorífico, que me llama mucho la sí. atención, porque no muchas instituciones se pueden permitir también el tener un frigorífico conectado 24 horas al día. Y quería saber si me puedes decir cuáles son las piezas que se conservan en el frigorífico, o sea, qué procedimientos. Pues ahora mismo tenemos todo lo que es fílmico. Nos habían llegado algunas películas, entonces las metimos directamente. Luego es verdad que las que eran más importantes se las han llevado creo que a Córdoba para intentar digitalizarla y luego nos la devolverán. Eh, entonces tenemos diapositivas y ahora mismo eso es lo que estamos manteniendo en el frigorífico. Porque como no hemos podido revisarlo todo, cuando en el momento de llegar sí separé por material, pero claro, hay muchas de esas diapositivas que son diapositivas que él hizo para sus clases, son diapositivas a lo mejor que tiene repetida y que a lo mejor luego en un momento dado no van a tener el valor para estar gastando ahí espacio. Pero por ahora no nos hemos querido arriesgar y entró todo. Todo lo que tenía que entrar. Genial, porque no sabía que tenía soportes plásticos, pero ahora ya he entendido que sí. Sí, sí. Vale, gracias. O sea, tampoco quería abrirlo para hacer fotos. Estaban preguntando que decían que da un poco de miedo las donaciones para los coleccionistas. Yo después de ese trabajo, yo la verdad es que animo a los coleccionistas a donarlos en vida y no se tiene que perder el contacto. Vamos, esto lo podéis consultar con Santiago, que sabe mucho más, pero se puede perfectamente pedir el acceso o incluso una donación donde te la guarde, pero no quieras que lo difundan hasta que tú fallezcas. Hay mucho, eso consultarlo con la institución con la que tú quieras colaborar, pero yo creo que es el sitio adecuado si no tienes a quién legárselo y que lo vaya a poder mantener ese tipo de nivel adecuado para proteger la colección. Rafael lo que quería es que esta colección estuviera protegida a nivel de que ninguna pieza se separara de la otra, de que fueran un conjunto y perduraran como conjunto. No sé si también estáis leyendo.
Muchísimas gracias a todos por los comentarios. Tenéis aquí a Santi contestando también. Sí, por eso. Sí, sí. Yo sé que a lo mejor esta presentación se hace cortita porque es muy difícil elegir qué enseñar. Podría hacer una presentación de 2 horas enseñando foto por foto y a lo mejor solo cubriría un 15% de lo que hay. Entonces, quería un poco hablar sobre todo de la idea que tenía Rafael al hacer esta donación y qué está provocando y a dónde se está llegando con ella. Bueno, yo creo que el hecho de que nos hayamos quedado con ganas de más es muy bueno. Es decir, que eso es un tanto que te debes apuntar tú por tu presentación. Es mucho mejor quedarse con ganas de más que decir, Dios mío, que se calle ya, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido Bueno, puedes estar. Espero que vengáis y lo queráis ver en persona. Una pregunta, Ana. Sí. ¿Ha dejado muchos trabajos inéditos, Rafael? Pues ha dejado uno terminado. Hay otro libro, aparte del libro que se lanzó cuando ella póstumamente, que se lanzó en verano. ¿El otro libro que es de estereoscopias? El otro libro es de los parques naturales de Yosemite. Vale. Luego tenía otro libro a mitad, que ese no lo llegó a terminar, que ese era sobre las imprentas. Ese no lo llegó a terminar. Dice Santiago que en un par de meses ya podremos ver las postales y las estéreos. Ana, ¿y tú estuviste muchas veces con él viendo fotos o no tanto? Yo estuve con él, a él le encantaba enseñarte estereoscopias. A él lo que más le gustaba de enseñar eran las estereoscopias, porque le encantaba ver la cara de la gente cuando ponía el visor, ponías la tarjeta y entonces tú jugabas y veías y cómo se te cambiaba la cara cuando llegabas a ver el 3D, eso le encantaba. Entonces yo creo que nadie que haya pasado por su casa se ha ido sin ver una estereoscopia. A él eso le encantaba, era un momento álgido y sí, yo vi mucho de su colección, pero como he dicho antes, era muy reservado en el ámbito de su vida, de toda su vida. Entonces, tú estabas en su casa, pero yo nunca había salido del salón y el cuarto de baño y poco más. Entonces, lo que era su cuarto y la biblioteca que la acomodó para tener, que la tenía climatizada para tener toda el grueso de la colección, eso yo nunca lo había visto. Eso lo vi estando allí sola. Cuando me di cuenta de lo que era la casa, me eché las manos a la cabeza, porque él estaba muy malito, había muy poquito tiempo y pues una parte de mí decía, tengo que hacer esto para que él pueda irse tranquilo y hacerlo bien, hacerlo lo mejor posible. Y otra parte de mí también quería estar con él en el hospital. Entonces fue durillo, pero creo que fue la decisión correcta y que él se fue muy tranquilo sabiendo que el archivo iba a poder aceptar toda la colección y llevar su idea para adelante. Yo siempre, creo que lo he dicho en otra ocasión, en una de las entrevistas que di, que en el caso de su cuarto, es que cuando digo toda la casa en un museo, era toda la casa. O sea, tú entré en su cuarto, el cajón de los calcetines, y debajo del cajón de los calcetines estaban los visores de estereoscopia. Y abrías el cajón de la mesita de noche del lado contrario y te encontrabas 2 álbumes de fotografías. Toda la casa, es que cuando digo toda la casa, era toda la casa.
Miedo me daba entrar en el cuarto baño a ver si me encontraba algo, pero por suerte no. Yo creo que hay unos cuantos coleccionistas escuchándote que siempre hacen bromas sobre que tienen las cosas debajo de la cama o que no se puede andar por su casa porque lo que hay es un pasillo entre montones de cajas, ¿no? O sea que Pues yo creo esto que se era... entiende muy bien. Sí, básicamente era así. Y entonces, vamos, fue mucho trabajo para que todo llegara a salvo y bien empaquetado, lo que era todo cristal muy, muy, muy bien. La compañía que se encargó de hacer el transporte también, que fuera específica de material delicado. Pero fueron 136 cajas. Es que cuando quitamos todo, la casa estaba vacía. La podíamos ya poner ahí. Bueno, no sé si tenéis algún comentario más, alguna alabanza más. En el chat hay muchas. Y si no tenéis, yo creo que muchísimas felicidades y muchísimas gracias de También, Fotoconexión. perdona, había un par de Gracias. consultas de Mario que creo que con Sí. la efusividad de la gente se han quedado perdidas Atrás. sobre la relación del archivo con otros archivos. Pues eso te lo puede comentar mejor Santiago, pero sí que tienen relación entre archivos. Lo que pasa que esta colección pues está un poco separada. Creo, de hecho, que ha contestado Santiago a Mario, o sea que... Ay, qué bonito. Que te dedico un libro de postales. Es de mis favoritos. El libro de postales es de mis favoritos. Y luego tengo aquí el nuevo, porque lo tengo ya de material de consulta. La de Historia Ilustrada de la Fotografía en Cádiz, que es el inicio de la fotografía, que Cádiz tuvo el primer estudio de daguerrotipo de toda España, como buen puerto que éramos, y maravilloso también. Pues espero que el libro se distribuya bien y que lo podamos comprar, incluso antes de ir a Cádiz, y que, Bueno, lo podamos leer. yo creo que se puede comprar online. Sí. No estoy... Quorum suele vender online. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un gustazo. A ti y a todos vosotros por interesaros en la colección y venir hoy y tomaros un ratito para esto. Bueno, ya sabéis dónde estamos. Uy. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y si os parece, adiós.